Adaptación de agricultores. En los últimos años, la labranza de conservación se ha vuelto cada vez más popular. En los Estados Unidos, alrededor de 2/5 partes de las tierras de cultivo del país se gestionan con algún tipo de labranza de conservación, como se muestra de forma más detallada en esta tabla. Los conservacionistas proyectan que hasta el 60% de la tierra de cultivo en los Estados Unidos se manejará con algún tipo de labranza de conservación alrededor del 2020. Los sistemas de labranza cero especialmente se han extendido a casi todas las regiones de los Estados Unidos y ahora se utilizan de alguna forma en casi la mitad de todas las hectáreas de labranza de conservación. El sistema de labranza cero se ha utilizado continuamente en algunas granjas en el este de los Estados Unidos desde la década de 1970, casi medio siglo sin labranza alguna. La labranza cero y temprana y más generalizada se ha producido principalmente en las Américas y Australia, como vemos en esta gráfica. Uno de los ejemplos más significativos de expansión de la labranza cero ha sido en el sur de Brasil. Además de las grandes granjas similares a las de América del Norte, miles de pequeños agricultores de soja y maíz en Brasil han adoptado con éxito sistemas de labranza cero basados en cultivos de cobertura utilizando equipos empujados a mano, tirados por animales o pequeños tractores. Labranza vertical. En la primera década del siglo XXI, algunos agricultores de labranza cero a largo plazo comenzaron a percibir que las densas acumulaciones superficiales de residuos de cultivo era un obstáculo para la incorporación de estiércol de ganado o de cal y para el calentamiento del suelo y también para la colocación de semillas en primavera. Estos y otros agricultores han favorecido el uso de nuevos tipos de implementos de labranza de alta velocidad diseñados para triturar residuos y remover, pero no invertir, porciones de suelo a poca profundidad. Esta nueva generación de máquinas presenta varios juegos o grupos de cuchillas rodantes, rejas, lisas o estriadas que alteran el suelo principalmente en una dirección vertical en lugar de horizontal, al producir, por lo que el proceso a veces se denomina labranza vertical. Estos implementos generalmente incluyen dos grupos de cuchillas de reja rodantes, espaciadas entre 20 y 30 centímetros, con las rejas del grupo trasero desplazadas de las del grupo delantero. La operación forma ranuras agrietadas en el suelo de aproximadamente 4 a 6 centímetros de ancho y 4 a 8 centímetros de profundidad, espaciadas cada 10 a 15 centímetros a lo largo del ancho del implemento, perturbando así alrededor del 30 al 40% de la superficie del suelo. La labranza turbo o vertical puede mantener una cobertura de residuos de 30 a 80% para proteger de la erosión hídrica, pero también crea un alto potencial de erosión por labranza porque la alta velocidad de la operación hace que se arroje mucha tierra. Control de la erosión mediante labranza de conservación. Desde que se iniciaron los sistemas de labranza de conservación, cientos de ensayos de campo han demostrado que estos sistemas de labranza dan lugar a mucha menos erosión del suelo que los métodos de labranza convencionales. La escorrentía superficial también disminuye, aunque las diferencias no son tan pronunciadas como con la erosión del suelo. Estas diferencias se reflejan en los valores mucho más bajos del factor cobertura y manejo del suelo asignados a los sistemas de labranza de conservación. En estos gráficos observamos el efecto a corto plazo de los sistemas de labranza sobre la erosión del suelo y la escorrentía de las parcelas de maíz en Illinois
después de maíz y después de soya. Las prácticas de labranza de conservación redujeron drásticamente la pérdida de suelo por erosión. El tiempo de escorrentía se redujo más en este estudio a corto plazo por el sistema de cinceles, donde el maíz se cultivó después de maíz. El suelo era franco limoso, con pendiente del 5%, plantado hacia arriba y hacia abajo, probado a principios de la primavera. El valor de control de la erosión en un mantillo de residuos en la superficie no perturbada es significativo. El desarrollo de bioporos en suelos de labranza cero promueve una infiltración mucho más rápida y, por lo tanto, una pérdida de escorrentía mucho menor que en el caso de la labranza convencional. La labranza de conservación también reduce significativamente la pérdida de nutrientes disueltos en el agua de escorrentía o adheridos a los sedimentos. Efectos sobre las propiedades del suelo. Cuando el manejo del suelo se convierte de la labranza con arado a la labranza de conservación, especialmente la labranza cero, numerosas propiedades del suelo se ven afectadas, principalmente de manera favorable. Los cambios son más pronunciados en los pocos centímetros superiores del suelo. Generalmente, los cambios son mayores para los sistemas que producen la mayor cantidad de residuos vegetales, como maíz y granos pequeños en regiones húmedas, especialmente si están acompañados de cultivos de cobertura. Retienen la mayor cobertura de residuos y causan la menor alteración del suelo.